La encarnación y los pobres. Grezio y la institución del pesebre. Todos conocemos la historia de Francisco de Grezio. 3 años antes de su muerte comenzó la tradición navideña del pesebre. Pero es bonito recordarla brevemente en esta circunstancia, así nos lo describe Tomás de Celano. Vivía en la comarca de Grecia un hombre de nombre Juan, de buena fama y de mejor tenor de vida. Unos 15 días antes de la Navidad del Señor, el bienaventurado Francisco lo llamó y le dijo: si quieres que celebremos en Grecia esta fiesta del Señor, date prisa en ir allá y prepara prontamente lo que te voy a indicar. Deseo celebrar la memoria del niño que nació en Belén y quiero contemplar de alguna manera con mis ojos lo que sufrió en su invalidez de niño, y cómo fue reclinado en el pesebre, y cómo fue colocado sobre el heno entre el buey y la mula. Se prepara el pesebre, se trae el heno y se coloca en el buey y el asno. Allí la simplicidad recibe honor, a la pobreza es ensalzada. Se valora la humildad. Y Grecio se convierte en una nueva Belén. El santo de Dios viste los ornamentos de diácono, pues lo era, y con voz sonora canta el santo evangelio. Su voz potente y dulce, su voz clara y bien timbrada, invita a todos a los premios supremos. Luego predica al pueblo que asiste, y tanto al hablar del nacimiento del rey pobre como de la pequeña ciudad de Belén dice palabras que vierten miel. La importancia del episodio no está tanto en el hecho de en sí mismo, ni en la espectacular continuación que ha tenido en la tradición cristiana. Está en la novedad que revela a propósito de la comprensión que el santo tenía del misterio de la encarnación, la insistencia demasiado unilateral y a veces incluso excesiva sobre los aspectos ontológicos de la encarnación, naturaleza, persona, unión hipotáctica, comunicación del idioma, había hecho perder de vista la verdadera naturaleza del misterio cristiano, reduciéndolo a un misterio especulativo, de forma con categorías cada vez más rigurosas, pero muy lejos del alcance de las personas. Francisco de Asís nos ayuda a integrar la visión ontológica de la encarnación con la más existencial y religiosa. No importa de hecho saber solo que Dios ha hecho hombre, importa saber que Dios de hombre se ha hecho. Es significativo la forma distinta y complementaria en la que Juan y Pablo describen el evento de la encarnación. Para Juan consiste en el hecho en que el verbo que era Dios se ha hecho carne en Juan 1:14. Para Pablo consiste en el hecho de que Cristo, siendo de naturaleza divina, ha asumido la forma de siervo y se ha humillado a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte. Filipenses 2:5. Para Juan, el Verbo, siendo Dios, se ha hecho hombre. Para Pablo, Cristo, de rico que era, se ha hecho pobre. Francisco de Asís se sitúa en la línea de San Pablo, más que sobre la realidad ontológica de la humanidad de Cristo, en la cual cree firmemente junto a toda la Iglesia, insiste hasta la conmoción sobre la humildad y la pobreza de esta. Dice la fuente que había dos cosas que tenían el poder de conmoverlo hasta las lágrimas cada vez que oía hablar de ellas: la humildad de la encarnación y la caridad de la pasión. No recordaba sin lágrimas la penuria que rodea aquel día a la Virgen pobre. Una vez que se sentó a comer, le dijo un hermano que la Santísima Virgen era tan pobrecilla que a la hora de comer no tenía nada que dar a su hijo. Oyendo esto, el varón de Dios suspiró con gran angustia y, apartándose de la mesa, comió pan sobre la desnuda tierra. Francisco dio de nuevo así carne y sangre a los misterios del cristianismo, a menudo desescarnados y reducidos a conceptos y silogismos en las escuelas teológicas y en los libros. Un estudioso alemán vio en Francisco de Asís aquel para todo el pueblo cristiano ver cuánto este rol ha sido tomado en el corazón de los últimos sumos pontífices, y de una forma particular del pastor que se sienta hoy en la cátedra de Pedro. Él es la voz más autorizada que se levanta en su defensa, la voz de los que no tienen voz. Realmente no se ha olvidado de los pobres. Lo que el Papa escribe es la reciente exhortación apostólica sobre la necesidad de no quedarse indiferente frente al drama de la pobreza en el mundo globalizado de hoy. Me ha hecho venir a la mente una imagen. Nosotros tendemos a meter entre nosotros y los pobres dobles ventanas. El efecto de las dobles ventanas, muy usado hoy en los edificios, impide el paso del frío, del calor y del ruido. Disuelve todo, hace llegar todo amortiguado, apagado. Y de hecho vemos a los pobres moverse, agitarse, gritar de las pantallas de la televisión, en las páginas de los periódicos y de las revistas misioneras. Pero su grito no llega como de muy lejos. No nos penetra en el corazón. Lo digo con mi propia confusión y vergüenza. La palabra "los pobres" provoca en los países ricos lo que provoca en lo antiguo romano el grito "los bárbaros", el desconcierto, el pánico.
Ellos se afanaban en construir murallas y en enviar ejércitos a la frontera para mantenerlos a raya. Nosotros hacemos lo mismo, de otros modos, pero la historia dice que todo es inútil. Lloramos y nos quejamos, y con razón, por los niños a quien se impide nacer, pero no hay que hacer lo mismo por los millones de niños que nacen y están condenados a muerte por el hambre, las enfermedades, niños que se ven obligados a ir a la guerra y matar a otros por intereses a los que nos resultan extraños, hombres de negocio de los países ricos. ¿No será porque los primeros pertenecen a nuestro continente y tienen nuestro mismo color, mientras que los segundos pertenecen a otro continente y tienen color diferente? Protestamos, y con razón, por los ancianos, los enfermos, los deformes ayudados, a veces forzados a morir por la eutanasia, pero ¿no deberíamos hacer lo mismo por los ancianos que mueren congelados de frío o de abandono a su suerte? La ley liberal vive y deja vivir nunca debe convertirse en la ley de vive y deja morir, como sin embargo está sucediendo en el mundo. Por supuesto, la ley natural es santa, pero es precisamente para tener la fuerza de aplicarla por lo que necesitamos recomenzar desde la fe en Jesucristo. San Pablo ha escrito: lo que la ley no podía, rendida impotente a causa de la carne, Dios lo hizo posible, enviando a su Hijo. Los primeros cristianos, con sus costumbres, ayudaron al Estado a cambiar sus leyes. Los cristianos de hoy no podemos hacer lo contrario y pensar que es el Estado con sus leyes quien tiene que cambiar las costumbres de la gente. Amar, auxiliar y evangelizar a los pobres. La primera cosa que es necesario hacer respecto a los pobres es entonces romper los cristales aislantes, superar la indiferencia y la insensibilidad. Debemos, como justamente nos exhorta el Papa, darnos cuenta de los pobres, dejarnos tomar por una sana inquietud ante su presencia en medio de nosotros, muchas veces a 2 pasos de nuestra casa. Lo que debemos hacer es en concreto por ellos lo podemos resumir en 3 palabras: amarlos, auxiliarlos y evangelizarlos. Amar a los pobres. El amor por los pobres es una de las características más comunes de la santidad católica. Para el mismo San Francisco lo hemos visto en la primera meditación. El amor por los pobres a partir de Cristo pobre y viene antes del amor a la pobreza, y fue eso lo que le llevó a depositar la pobreza. Para algunos santos como San Vicente de Paúl, la Madre Teresa de Calcuta y otros tantos, el amor por los pobres fue incluso el camino a la santidad, su carisma. Amor a los pobres significa sobre todo respetarlos y reconocerles en su dignidad. En ellos, justamente por la falta de otros títulos y distinciones secundarias, brilla con una luz más viva la radical dignidad del ser humano. En una homilia de Navidades en Milán, el cardenal Montini decía: la visión completa de la vida humana bajo la luz de Cristo ve en un pobre algo más que un necesitado, ve al hermano misericordioso revestido de una dignidad que obliga a tributarle reverencia, a acogerlo con premura, a compadecerlo más allá del mérito. Pero los pobres no merecen solamente nuestra conmiseración, se merecen también nuestra admiración. Ellos son verdaderos campeones de la humanidad. Cada año se distribuyen copas, medallas de oro, de plata, de bronce, en mérito a la memoria a los ganadores de torneo. Y quizás solamente porque han sido capaces de correr en una fracción menos de segundo que los otros, en los 100, 200 o 400 metros con obstáculos, o por saltar un centímetro más que los otros, o ganar un maratón o un torneo de salón. Y si uno observa los saltos mortales, los maratones y los slalom que los pobres son capaces de hacer no solo una vez, sino durante toda la vida, los resultados de los más famosos atletas nos parecerán juegos de niños. ¿Qué es un maratón respecto, por ejemplo, a lo que hace un hombre vehículo pequeño para transporte de personas en 2 ruedas tirado por un hombre? ¿Qué es un maratón respecto, por ejemplo, a lo que hace un hombre de Calcuta, que al final de la vida ha hecho a pie el equivalente a diversas vueltas al mundo, con un calor tremendo transportando a 1 o 2 pasajeros por calles maltrechas, entre valles y pozos, sin cacueando entre los coches, para no ser atropellado? Francisco de Asís nos ayuda a descubrir un motivo aún más fuerte para amar a los pobres. El hecho de que ellos no son sinceramente nuestros similares o nuestros prójimos, son nuestros hermanos. Jesús había dicho: uno solo es vuestro Padre celeste, y vosotros sois todos hermanos. Pero esta palabra había sido entendida hasta ahora como dirigida solamente a sus discípulos. En la tradición cristiana, hermano en el sentido literal es solamente quien comparte la fe y ha recibido el mismo bautismo. Francisco retoma la palabra de Cristo y le da un alcance universal, que es aquel que seguramente tenía en su mente también Jesús. Francisco ha puesto realmente a todo el mundo en estado de fraternidad.
Llama hermanos no solamente a sus frailes y a los compañeros de la fe, sino también a los leprosos, los ladrones, los sacarrenos, o sea, creyentes y no creyentes, buenos o malos, especialmente a los pobres. Se trata de una novedad absoluta que extiende el concepto de hermano y hermana también a las criaturas inanimadas. El sol, la luna, la tierra, el agua, incluso a la misma muerte. Esto es evidentemente en poesía más que teología. El santo sabía bien que entre ellas y la criatura humana, hechas a imagen de Dios, existe la misma diferencia que entre el hijo de un artista y la obra por él creadas. Pero es, pero es que el sentido de fraternidad universal del pobrecillo no tiene confines. La fraternalidad es la contribución específica que la fe cristiana puede dar para reforzar en el mundo la paz y la lucha contra la pobreza. Como sugiere el tema de la Jornada Mundial de la Paz, fraternidad, fundamento vía hacia la paz. Si pensamos bien, ese es el único fundamento verdadero y no una habilidad. ¿Qué sentido tiene de hecho hablar de fraternidad y de solidaridad humana si se parte de una cierta visión científica del mundo que conoce, como única fuerza de acción en el mundo, el caos y la necesidad? Si se parte, en otras palabras, desde una visión filosófica, como la de Nietzsche, según la cual el mundo no es más que voluntad de poder y cada intento de oponerse a dicho poder es solamente el signo de resentimiento de los débiles contra los fuertes, tiene razón quien dice que si el ser es solamente caos y fuerza, la acción que busca la paz y la justicia está destinada inevitablemente a quedarse sin fundamento. Falta en este caso una razón suficiente para oponerse al liberalismo desenfrenado y a la inquietud denunciada con fuerza por el Papa en la exhortación Evangelii Gaudium. Al deber de amar y respetar a los pobres le sigue el auxiliarnos, que nos encamina en el apóstol a Santiago. ¿De qué nos sirve tener piedad delante de un hermano o una hermana sin vestirnos y sin alimentos? Y si le decimos, pobrecito, sufres mucho, ve, caliéntate y sáciate, si no le das nada de lo que necesita para calentarse y nutrirse? La compasión como la fe, sin obras está muerta. Jesús en el juicio nos dirá, estaba desnudo y os compadecisteis, sino estaba desnudo y me vestisteis. No hay que echarle la culpa a Dios de la miseria del mundo, sino a nosotros mismos. Un día viendo a una niña que temblaba de frío y que lloraba por el hambre, un hombre lleno de rabia gritó, «Oh Dios, ¿dónde estás? ¿Por qué no haces algo por aquella criatura inocente?» Entonces una voz interior le respondió, «Claro que ha hecho algo, te he hecho a ti». Y atendió inmediatamente. Y entendió inmediatamente. Hoy, sin embargo, ya no es suficiente la simple limosna. El problema de la pobreza se ha vuelto planetario. Cuando los padres de la iglesia hablaban de los pobres, pensaban en los pobres en su ciudad, o a lo máximo en los de la ciudad vecina. No conocían otra cosa sino muy vagamente, y por otra parte, si la hubieran conocido, hacer llegar ayuda hubiera sido aún más difícil en una sociedad como aquella. Hoy sabemos que esto no es suficiente, a pesar de que nada nos dispensa de hacer lo que podamos también a nivel individual. El ejemplo de tantos hombres y mujeres de nuestro tiempo nos muestra que hay muchas cosas que se pueden hacer para socorrer, cada uno según sus propios medios y posibilidades, a los pobres y promover su elevación. Hablando del grito de los pobres, en la Evangelica Testificatio, Pablo VI decía de modo particular a nosotros los religiosos: invito a algunos de vosotros a unirse a los pobres en su condición, a compartir sus ansias punzantes. Invito por otra parte a no pocos de vuestros institutos a convertir algunas de vuestras obras propias en espacios de servicio a los pobres, eliminar o reducir el injusto y escandaloso abismo que existe entre ricos y pobres. En el mundo es el deber más urgente y más exigente que el milenio, que ha concluido hace poco, ha entregado el nuevo milenio en el que hemos entrado. Esperamos que no sea todavía el problema Esperemos que no sea todavía el problema número uno en el milenio presente, dejen herencia al sucesivo. Finalmente, evangelizar a los pobres. Esta fue la misión que Jesús reconoció como la suya por excelencia. El Espíritu del Señor está sobre mí. Me ha ungido para evangelizar a los pobres, y que indicó como signo de la presencia del reino de los enviados por el Bautista. A los pobres les ha anunciado la buena nueva, la buena noticia. No debemos permitir que nuestra mala conciencia nos empuje a cometer la enorme injusticia de privar de la buena noticia a aquellos que son los primeros y sus más naturales destinatarios, tal vez poniendo como excusa el proverbio que dice
que el vientre hambriento no tiene oídos, Jesús multiplicaba los panes junto con la palabra. Más bien administraba, a pesar durante los 3 días seguidos, la palabra, y después se preocupaba también de los panes. No solo de pan vive el hombre, sino también de esperanza y de toda palabra que sale de la boca de Dios. Los pobres tienen el derecho sacrosanto de escuchar el Evangelio en su totalidad. No era en la edición abreviada o polimisémica. El Evangelio habla del amor a los pobres, pero no del odio a los ricos. Alegría en los cielos y alegría en la tierra. Terminamos en otro tono. Para Francisco de Asís, la Navidad no era solo la oportunidad de llorar sobre la pobreza de Cristo, era también la fiesta que tenía la capacidad de hacer estallar toda la capacidad de alegrarse que había en su corazón. Y era inmensa. En Navidad literalmente hacía locuras. Quería que en ese día los ricos diesen de comer en abundancia a los pobres y hambrientos, y que los bueyes y los asnos tuviesen más pienso y hierba que el acostumbrado. Si llegare a hablar con el emperador, dijo, le rogaré que dicte una disposición general por lo que todos los pudientes estén obligados a arrojar trigo y grano por los caminos, para que en tan gran solemnidad las avencillas, sobre todo las hermanas alondras, tengan en abundancia. Se convertía como en uno de esos niños que están con los ojos llenos de admiración delante del portal de Belén durante la fundación navideña en Gretzio. Cuenta el biógrafo que cuando pronunciaba el nombre de Belén se llenaba la boca de voz y todavía más de tierno afecto, produciendo un sonido como el balar de la oveja, y cada vez que decía niño de Belén o Jesús, pasaba la lengua sobre los labios como si gustara y saboreara en su paladar la dulzura de estas palabras. Hay un canto navideño que expresa perfectamente los sentimientos de San Francisco delante del pesebre, y no te extrañas si tenemos en cuenta que ha sido escrito letra y música por un santo como él, San Alfonso María de Ligorio. Escuchándolo en el tiempo navideño, dejémonos conmover por su mensaje siempre pero especial. Bajas de las estrellas, oh Rey de cielos, y vienes a una gruta, al frío y al hielo, a ti que eres del mundo el creador. Faltan vestidos y fuego, oh mi Señor, querido pequeño niño elegido, esta pobreza me enamora mucho más, ya que el amor te hizo aún más pobre. El cántico de las criaturas. Altísimo y omnipotente buen Señor, tuyas son las alabanzas, las glorias y el honor y toda bendición. A ti solo, Altísimo, te convienen, y ningún hombre es digno de nombrarte. Alabado seas, mi Señor, en todas tus criaturas, especialmente en el Señor hermano Sol, por quien nos das día y nos iluminas, y es bello y radiante con gran esplendor, y de ti, Altísimo, lleva significación. Alabado seas, mi Señor, por la hermana luna y las estrellas. En el cielo las formaste claras y preciosas y bellas. Alabado seas, mi Señor, por el hermano viento y por el aire y las nubes y el cielo sereno de todo tiempo. Por todos ellos a tus criaturas les da sustento. Alabado seas, mi Señor, por el hermano fuego, por el cual el sol ilumina la noche, y el bello y alegre, vivo y vigoroso y fuerte. Alabado seas, mi Señor, por la hermana nuestra Madre Tierra, la cual nos sostiene y gobierna y produce diversos frutos con coloridas flores y hierbas. Alabado seas, mi Señor, por aquellos que perdonan por tu amor y sufren enfermedad y tribulación. Bienaventurados los que la sufran y en paz, porque de ti, Altísimo, coronados serán. Alabado seas, mi Señor, pues por nuestra hermana la muerte corporal, de la cual ningún hombre viviente puede escapar. Hay de aquellos que mueran en el pecado mortal. Bienaventurado lo que encontrará en tu altísima voluntad, porque la muerte segunda no les hará mal. Alaben y bendiga a mi Señor, y dirán de gracias y sirvan con gran humildad. Explicación. Esta bella oración de San Francisco es conocida por varios nombres: Cántico de las Criaturas, Alabanza de las Criaturas e himnos de la hermana muerte. Fue escrito en romance umbro, la tierra del santo, y se lo considera el primer poema en la lengua italiana.
Se lo celebró como el más bello trozo de poesía religiosa después de los evangelios y la expresión más completa y lírica del alma y de la espiritualidad de Francisco. La fecha de su composición es del otoño de 1900. La fecha de su composición es del otoño de 1225, posiblemente es San Damián. La estrofa sobre el perdón la redactó con ocasión de una controversia entre el podesta de Asís, primera autoridad de la ciudad, y el obispo, reconociéndolas, y la última sobre la hermana muerte la compuso en octubre de 1226. Las circunstancias físicas en que se hallaba el pobrecillo obvian los comentarios y provocan las conclusiones, desangrando por los estigmas casi ciego, enfermo del hígado, desnutrido y aviebrado. Por el contrario, su vida interior estaba en la mejor salud. Dios había querido recordar a los hombres la pasión de su Hijo, a través del cuerpo pobrecillo, y como solo desde la cruz se preludía la alegría de la Pascua, a la hora de cantar el aleluya, ninguno mejor que Francisco. Lo cantó por todos, por ti y por mí, por los hombres y los astros, por las criaturas y las plantas, por toda esta naturaleza que Cristo reconcilió y pacificó en su cruz. Francisco interpretó el silencio canto que toda la creación le tributa a Dios y la silenciosa melodía que Dios canta en la creación, y lo hizo porque ocupaba el último lugar, y así pudo ser el primero, porque era el más humilde de los siervos, y esto lo permitió comprender como nadie la grandeza de su Señor. Francisco de Asís no se enamoró de la dama pobreza ni de los pobres, se enamoró de la piedra preciosa, del tesoro escondido, se enamoró de Cristo y fue por su amor que se casó, por así decirlo en segunda nupcias, con la dama pobreza. Nuestro mundo empobrecido y en guerra tiene sed de Dios. No podemos trabajar por la justicia y la paz sin el príncipe de la paz.